Moody's planteó un panorama negativo para la economía mexicana ante la posibilidad de que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, consideró que las elecciones presidenciales del 2018 podrían representar un mayor desafío para el perfil crediticio del país que el riesgo del fracaso de una renegociación del Telecán. Para conversar de este tema me acompañan Jesús Ugarte, Baude Barrientos y Abraham González. Bienvenidos. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, un gusto, señores. Pues entonces, ¿ustedes qué creen que podría afectar más a la economía mexicana? ¿La salida de Estados Unidos del Telecán o las elecciones del 2018? Yo creo que ambos temas han sido mencionados por muchos analistas como los dos factores que preocupan en este momento, tanto para la economía como a los mercados, ¿no? Por una parte, las elecciones, digamos, en el panorama electoral, representaría, pues, de alguna manera una posibilidad de ganar Andrés Manuel López Obrador, hubiese no una reversión, pero sí un freno en la implementación de las reformas estructurales, y eso preocupa de alguna forma a los economistas. Por otra parte, en la renegociación del Telecán, creo que hay voces encontradas en general acerca de cuál va a ser la afectación. Hoy en la mañana conocimos que Moody's dice que pues de cancelarse el Tratado de Libre Comercio, dos puntos porcentuales le pegaría al PIB de México esta salida, y incluso 4 puntos porcentuales para el siguiente año. Sin embargo, también hay quienes dicen que no, que en realidad pues México también puede tener algunas otras opciones, también puede tener algunas otras cartas que negociar con otros países, digamos, abrir el mercado hacia otros países. Creo que sí, tampoco es tan fácil decir así como sí, no va a haber ninguna afectación, pero el 2% me parece quizá excesivo. Yo creo que habría que verlo puntualmente o sectorialmente, el efecto que habría en cada uno de los rubros en donde mayor exportaciones se tienen, para poder entonces, exportaciones e importaciones, para poder entonces determinar cuál sería el impacto final, ¿no? Sí, desde luego son estimaciones, Susi, sobre el impacto que podría tener la eventual salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. Estimaciones de Moody's, pero pues sí, es decir, dejar de crecer o un impacto de 2 puntos porcentuales en el PIB el próximo año implicaría que México no creciera, prácticamente tendríamos un estancamiento, y que en el 2018 esos 4 puntos se traducirían, si estamos creciendo un 2, más o menos que hubiera un decrecimiento, una caída en el PIB de 2%. Claro. Entonces, si es un escenario que está ahí, yo creo que los mercados sí siguen un poco considerando el comportamiento del peso frente al dólar. De repente hay cierta presión con base en las declaraciones, las amenazas que ahora se han vuelto ya prácticamente diarias, ¿no?, por parte de Donald Trump. Pero creo que no estamos viendo lo que veíamos, lo que percibíamos a inicios de año, ¿no?, donde sí era más sensible cualquier declaración de Donald Trump sobre los mercados. Creo que en general el mercado confía, hay confianza, lo estamos viendo en la bolsa también mexicana de valores, hay confianza de que, pues bueno, sí puede llegar a algún arreglo, que sí pueda tener alguna solución, hubiera un buen arreglo en las renegociaciones del Telecán, y que tengamos un Telecán moderno, pero sin que se salga de Estados Unidos. Creo que lo está viendo Estados Unidos. Carstens, el día de hoy, el doctor Carstens, con motivo del informe de política monetaria, creo que lo comenta de esa manera también. Entonces, yo creo que hay confianza. Creo que Donald Trump diario está presionando con esto, sí, pero pues es presión finalmente, ¿no? Es un escenario hasta cierto punto catastrofista, así lo siento, Susi. Lo que plantea Moody's, ¿no? Claro, las calificadoras tienen su escenario base, su escenario optimista y su escenario pesimista, ¿no? Este es ya a un extremo, ¿no? Pero también cabe recordar que ya concretándonos a hechos, el primer semestre de este año cayó la inversión extranjera directa al país, o sea, 12% en relación al mismo periodo del 2016. Es una caída bastante fuerte, situación que no sucedía en bastantes años. Bueno, aquí lo estamos viendo aquí en la pantalla. Y eso denota pues una falta de confianza, ¿no? Una falta de confianza total sobre el país, generada por supuesto por el ruido, ¿no? Que creo yo innecesario que ha causado el presidente Trump, ¿no? Pero sí, también viendo otros hechos, es la gran dependencia, ¿no?, que tenemos como país de Estados Unidos. Las exportaciones son
se concentran en un 81% con la Unión Americana, importamos también casi la mitad de ellos, por eso se dan hasta el lujo, ¿no?, de jugar con, podríamos decir que están jugando con nuestro sentimiento, ¿no?, el presidente Trump. Claro. Aquí lo están viendo en la pizarra. Sí, ahí justo lo que estamos viendo en la pantalla es la participación de mercado que tiene Estados Unidos en las importaciones y exportaciones del país, ¿no? O sea, enviamos el 82% de los productos, 81% de los productos a Estados Unidos, mientras que les importamos un 46-47%. De hecho, justo en la pantalla de Bloomberg también me gustaría destacar otra cosa interesante. Por supuesto, estamos hablando de la parte que más nos interesa, cómo le va a afectar a México, pero Estados Unidos también podría tener afectaciones de salirse del Telecán, y es por eso que tampoco es tan factible que se dé este escenario. ¿Cuáles son los datos duros, digamos, que nos están diciendo o que tenemos acerca de esta participación? Es ahí en la pantalla estamos viendo las exportaciones totales de Estados Unidos hacia otros países, y en las columnas que están del lado derecho ahí podemos ver cuál es el principal cliente de los productos norteamericanos, que es Canadá, 222 mil millones de dólares, y el segundo mejor cliente de Estados Unidos es México. Entonces imagínate que se diera el escenario que se rompe, que empiecen a intercambiar productos sin las ventajas que ofrece este tratado comercial, pues esas exportaciones podrían verse bastante afectadas. Y al respecto también interesante que hoy también la calificadora Fitch publica otro reporte en donde hace énfasis en las zonas y en los estados de Estados Unidos que podrían verse más afectados también por una salida del Telecán, y esto basado en el destino principal de sus exportaciones. Maine, Montana, Michigan, Vermont, Ohio, Missouri, Dakota del Sur e Indiana son las que tienen mayor exposición a Canadá, y eso, el estado, las finanzas, digamos, de esos estados también podrían verse presionadas. Por supuesto, los empresarios de estos estados, los empresarios de ciertas industrias en particular, van a estar presionando al gobierno de Donald Trump, y también para que las negociaciones pues no necesariamente apliquen hacia una salida, digamos, una salida dura, o ya no digamos a una salida dura, una salida, ¿no?, del Telecán. Exactamente. Sobre estas afectaciones que podría haber en el PIB, aunque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, ¿qué tanto hay de estas diversificaciones, este plan de diversificación que ha tratado de hacer México en los últimos meses? Y digo, ya desde hace varios años este trabajo con otros países, ¿qué tanto podría sustituir estas exportaciones, estas importaciones a lo que tenemos con Estados Unidos? Realmente sería muy poco, ¿no? Nos han comentado expertos, incluso el secretario de Economía, que hay negociaciones con Sudamérica en la cuestión de los granos. Esta ventaja en precio puede ser anulada por el costo de transporte. O sea, neutralizaría, ¿no?, prácticamente. Pues estamos condenados, ¿no?, realmente a vivir con Estados Unidos, como dijo el presidente Díaz, no tan cerca de ellos, ¿no? hace cierto tiempo. Bueno, de todos lados había víctimas, había daño colateral, como lo menciona Abraham, en el caso de los estados de la Unión Americana, en el caso de nosotros también, Chihuahua y Ciudad de México son los principales estados que exportan, y también el caso de las empresas también resultarían afectadas. Sí, yo creo que en el tema de la... lo que mencionaba Baude hace un momento, ¿no?, ya por estado, ¿no? Sí, el caso de los estados que importaron más en el 2016 fueron Chihuahua, 35 mil millones de dólares, la Ciudad de México, 28 mil millones de dólares, ¿no?, y otros estados fronterizos. Esos son los que sufrirían pues el impacto, ¿no?, directo. Y ya hemos hablado de las empresas mexicanas con participación extranjera, qué tanto se verían afectadas, pero ahora, ¿qué hay de las empresas norteamericanas? Claro, bueno, más para comentar, yo creo que en el tema anterior, muy breve, creo que ha sido uno de los problemas que ha tenido el gobierno mexicano, es que no ha logrado diversificar el comercio. Seguimos siendo muy dependientes, lo comentaba Baude. Digo, las cifras ahí están, ¿no? Finalmente el 80% de lo que exportamos tiene como destino a Estados Unidos. Entonces, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea creo que
no ha tenido los logros o los alcances que se perseguían. Entonces estamos de alguna manera condenados, así es, a depender con Estados Unidos. Pero tampoco, Sí. ahí yo destacaría que tampoco fue de gratis que hace poco, justo también cuando estaban estas amenazas, viniera Angela Merkel, ¿no? Que también justamente Alemania es uno de los países, de los 5 países con el que Estados Unidos tiene los mayores déficits. Poco sí ha amenazado y sí ha tenido cierta presión por parte de Trump ahí, pero bueno, o sea, sí también tiene algunas cartas, como lo que vimos con Angela Pero no muy Merkel. claro, no hay un plan B, ni lo conozco, creo que ni siquiera lo han trabajado, no hay un plan B. Yo dudo que tenga un plan B México en un escenario de salida de Estados Unidos del Telecan. Pero bueno, comentabas, perdón, volviendo a tu pregunta, sí hay empresas de Estados Unidos con operaciones en México que también saldrían muy raspadas, afectadas por la eventual salida de Estados Unidos. Mira, estamos hablando de 5 que nosotros hemos detectado vulnerables. Hay 2 automotrices, General Motors, Fiat Chrysler, Kansas City Southern, estaríamos hablando de Constellation Brands y de AT&T México. En el caso de las empresas automotrices, aquí tenemos un gráfico justo donde aquí lo que estamos identificando es que de alguna manera el 80%, más bien 95% del total de lo que exportan Fiat Chrysler, General Motors, Ford, tiene como destino 95% total de los autos, Estados Unidos. Una parte que sería sensible, Susi, sería el de las camionetas. De acuerdo a las reglas de la OMC, de acabarse el Tratado de Libre Comercio y apegarse a las reglas de la OMC, las camionetas tendrán que pagar, que se van o tienen como destino a Estados Unidos, tendrán que pagar un arancel de 25%. Realmente 4 de cada 10 camionetas que se fabrican aquí en México por parte de estas armadoras tienen como destino a Estados Unidos. Entonces ahí sería... Pickups, ¿no? Estamos hablando de las pickups. Las pickups, exactamente, no SUVs. AT&T también, que hace poco mostró de alguna manera su preocupación. Mira, aquí tenemos el caso este es el caso de AT&T. AT&T también ha mostrado preocupaciones de alguna manera por la eventual salida de Estados Unidos del Telecan. ¿Por qué razón? Bueno, porque ellos desarrollan una inversión de $7,000 millones, no es cualquier cosa, $7,000 millones en México, 4,000 ya la ejercieron con la compra de Usacell y de Nextel, y despliegan también la red 4G, donde están desembolsando $3,000 millones, y para ellos México también representa ya el 30% de su división o su negocio internacional, no es cualquier cosa. También tenemos el caso de Kansas City, nada más comentarte, también es factura ya del total de su facturación, 30% la realiza en México. Entonces son operaciones que pueden verse afectadas de alguna manera con la salida de Estados Unidos del Telecan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus conclusiones? Digo, por mi parte sí, la conclusión es que definitivamente no es un escenario sencillo. Sí habría afectaciones, creo que habría que poner el foco en ciertos sectores en particulares. Publicamos en el Financiero, en Economía, Baude, se publicó el tema de que México está produciendo más electrónicos que autos, y es también un sector del que poco se habla, ¿no? O sea, mucho hablamos de los autos, pero bueno, los electrónicos representan incluso una mayor entrada de divisas al país, y yo creo que sí habría que poner focos sectoriales para saber exactamente cuál es la afectación final, digamos, a la economía mexicana. Sí, en Estados Unidos se menciona mucho, Susi, que las declaraciones de Trump de salir de Telecan fueron un cartucho quemado, no fueron a destiempo. Si lo ha hecho al cuarto para las 12, es decir, en diciembre, el impacto hubiera sido brutal. Pero ahorita no pasa nada. Creo que el factor político sí estaría bastante, un poco más preocupante, ¿no? Por el trauma que tenemos de final de sexenio. Sí, mira, viene la segunda ronda de la renegociación del 1 al 5 de septiembre en México, entonces no ha pasado nada. Lo cierto es que no sabemos ni siquiera qué se ha discutido, porque es algo que se mantiene de manera confidencial. Entonces hay que ser optimistas de que puede llegar a un buen arreglo, y yo creo que lo de Trump sigue siendo todavía presiones, una presión diaria, hostigamiento diario hacia México ante una popularidad que se le ha caído. Es decir, el señor está en los índices de popularidad más bajos. Decía hoy Scotiabank que justo lo único que reflejan estas declaraciones de Trump son debilidad de Estados Unidos en la renegociación. Así es. Bien, pues así está el panorama. Pues los